Capítulo 2. Mapa del viaje. Antes de empezar un viaje, es una buena idea tener un mapa. Este mapa nos muestra el terreno que vamos a recorrer en este libro. Aparecen representados los 22 arcanos del tarot de Marsella, que como ya indiqué anteriormente, se basan en algunos de los dibujos más antiguos que han sobrevivido. La forma en que se encuentran distribuidas las cartas en este mapa nos da una perspectiva preliminar del tipo de experiencias que podemos esperar en el camino. La mejor manera de llegar al significado personal de estas cartas para cada uno de nosotros es observarlas directamente como lo haríamos con los cuadros de una galería de arte. Como las pinturas, estos triunfos son cada uno de ellos portadores de proyecciones, lo que significa simplemente que son cebos para cazar a la imaginación. Hablando psicológicamente, proyección es un proceso inconsciente y autónomo por el cual vemos en primer lugar en la persona, objeto o sucesos de nuestro alrededor esas tendencias, características, potencias y deficiencias que realmente nos pertenecen. Poblamos el mundo exterior con todas las hadas, brujas, princesas, demonios y héroes del drama enterrado en nuestra propia profundidad. Proyectar nuestro mundo interior hacia afuera es algo que hacemos sin querer. Simplemente es la manera de funcionar de la psique. De hecho, proyectamos tan continua e inconscientemente que no solemos enterarnos de lo que está sucediendo. Sin embargo, estas proyecciones son herramientas útiles para adquirir autoconocimiento. Por el hecho de ver las imágenes que lanzamos al exterior como los reflejos de un espejo de nuestra realidad interior, llegamos a conocernos a nosotros mismos. En nuestro viaje a través de los arcanos del tarot, usaremos las cartas como soporte de proyecciones. Para esto son ideales, ya que representan simbólicamente aquellas fuerzas instintivas que operan de forma autónoma en la profundidad de la psique humana, y a las que Jung llamó arquetipos. Estos arquetipos funcionan en la psique de la misma manera que los instintos en el cuerpo. Así, como un recién nacido sano llega con el instinto de chupar o espantarse ante un ruido desconocido, así su psique también muestra unas tendencias heredadas cuyos efectos pueden ser igualmente observados. Por supuesto que no podemos ver estas fuerzas arquetípicas, lo mismo que no podemos ver los instintos, pero los experimentamos en nuestros sueños, visiones y pensamientos en los que aparecen como imágenes. Aunque la forma específica de estas imágenes pueden variar de una cultura o persona a otra, su carácter esencial es sin embargo universal. Gente de todas las edades y culturas han soñado, hecho historias y cantado acerca del arquetipo del padre, de la madre, del héroe, del amante, del loco, del mago, del diablo, del salvador y del sabio. Dado que los arcanos del tarot representan a todas estas imágenes arquetípicas, echemos una ojeada rápida a alguno de ellos y cómo aparecen en nuestro mapa. Al hacerlo, podemos empezar a familiarizarnos con las cartas y demostrar cuán poderosamente actúan estos símbolos en todos nosotros. En nuestro mapa, los arcanos desde el número 1 hasta el 21 están dispuestos en secuencias de 3 filas horizontales de 7 cartas cada una. El loco, cuyo número es 0, no tiene posición fija. Se pasea por encima mirando hacia abajo a las otras cartas, dado que no tiene casilla. El loco es libre de espiar a todos los otros tipos y puede irrumpir inesperadamente en nuestras vidas con el resultado de que, a pesar de toda intención consciente, acabamos actuando como locos. Este vagabundo arquetípico con su fardo y su báculo es muy visible en nuestra cultura actual, pero siendo un producto de nuestra cultura mecanizada, prefiere cabalgar a caminar. Podemos verlo en su versión actual con barba y saco de dormir en los arcenes de las carreteras, sonriendo mientras nos hacen un gesto con el pulgar en el sentido de nuestra marcha. Y si este carácter representa un aspecto inconsciente de nosotros mismos, nos sentiremos inclinados a reaccionar emocionalmente hacia él, de una manera u otra. Algunos se sentirán al instante obligados a parar y a dejar subir a esta persona recordando que ellos en su juventud disfrutaron también de un periodo de descuidado deambular antes de asentarse y adoptar una forma estable de vida. Otros, que jamás en la vida hicieron el loco durante su juventud, acogerán al vagabundo, ya que representa un aspecto de la vida no experimentado por ellos, y hacia el cual se sienten atraídos inconscientemente.
puede suceder también que otro manifieste una reacción negativa hacia este sujeto y reaccione instantánea y violentamente, y que de repente se encuentre virtualmente temblando de cólera. En este caso, el conductor presionará con rabia el acelerador a fondo, apretando los dientes, y huirá literalmente de este inocente mirón murmurando imprecaciones sobre su aspecto desaliñado. Lo que les gustaría es tomar por la mano a ese joven loco, cortarle el pelo y darle un buen baño, un afeitado y colocarle en la semana de 40 horas donde debería estar. Tal irresponsabilidad me enferma, murmurará. De hecho, su hostilidad hacia este sujeto es tan arrolladora que puede llegar a sentirse mal. Cuando llegue a su casa se encontrará exhausto e inexplicablemente triste. Pero al día siguiente, cuando la obsesiva visión haya sido barrida, si lo es, se abrirá dentro de él un espacio para la pregunta: ¿por qué no podría vagabundear ese sujeto a su placer si le gusta? ¿Qué daño hace? Pero el daño al observador ya se le ha hecho. La simple visión de este compadre ha abierto una lata llena de gusanos, y estos salen saltando y retorciéndose como una docena de preguntas, cada una pidiendo una respuesta. ¿A qué se parecería vivir como ese sujeto? ¿Qué sería mi vida si tirara a la basura mi despertador, mis pertenencias, y me pasara toda la primavera y el verano paseando bajo los cielos azules? Como no hay manera de volver a meter esos gusanos en la lata, nuestro conductor se encontrará inmovilizado en casa, tratando de dar respuesta a todas estas preguntas y soñando sueños imposibles. Quizá, con suerte, consiga llevar a término alguno de estos sueños. Cosas muy extrañas pueden pasar cuando uno se enfrenta con un arquetipo. Las reacciones hacia el loco pueden ser tan diversas y variadas como las personalidades y experiencias de la vida de aquello que lo enfrenten. Lo cierto es que el contacto con un arquetipo evoca siempre una reacción emotiva de algún tipo. Explorando estas reacciones inconscientes, podremos descubrir el arquetipo que nos está manipulando, liberarnos de él y de alguna manera de su coacción. Así, la próxima vez que nos enfrentemos a esta figura arquetípica en la vida exterior, la respuesta no será necesariamente tan irracional y automática como la descrita anteriormente. En el ejemplo anterior, la perturbación emocional que la visión del loco ocasionó y el autoexamen consiguiente pueden no haber conducido a ningún cambio radical en el estilo de vida de la persona en cuestión. Después de considerar seriamente otras posibilidades, puede llegar a la conclusión de que la vida del vagabundo no es para él. Puede concluir que, a pesar de todas las consideraciones, él prefiere la estabilidad de una casa, le gusta el coche y otras posesiones lo suficiente como para trabajar duramente en la oficina y poder comprarlo. Pero después de examinar otras posibilidades, podrá llegar a elegir de forma más consciente su estilo de vida. Habrá hecho amistad con su oculto deseo de ser por un rato el loco. Quizás encuentre los caminos para expresar esta necesidad dentro del contexto de su vida presente. En cualquier caso, la próxima vez que vea a un vagabundo en la carretera, sentirá hacia él más empatía. Habiendo escogido ahora su vida, será más capaz de dejar a los demás que escojan la suya. Habiendo hecho las paces con el desertor en la realidad interior, no se sentirá tan hostil y a la defensiva cuando una figura semejante se presenta en la realidad exterior. Pero lo más importante de todo es que habrá experimentado el poder de un arquetipo. La próxima vez, cuando conduzca sentado al volante, sabrá que no está solo en el asiento del conductor. Sabrá que unas fuerzas misteriosas están dentro de él y que pueden guiar su destino y absorber sus energías de manera invisible. Estará, pues, sobre aviso. El loco es un arquetipo coactivo y, como vimos, muy actual además. Pero todas las figuras del tarot tienen su propio tipo de energía, y dado que no tienen edad, están todavía activas en nosotros y en nuestra sociedad. A modo de ilustración, veamos los 7 arcanos representados en la fila superior de nuestro mapa. El mago, el primero de ellos, representa un mago a punto de hacer unos trucos. Él los llama trucos y eso es exactamente lo que son. Se está preparando para engañarnos. Su magia funciona a base de espejos, cartas especialmente diseñadas, sombreros de copa con doble fondo y con la rapidez de las manos. Sabemos de antemano que es así y nuestro intelecto se enreda con epítetos como charlatán y etiquetas como tramposo.
Pero sin darnos cuenta, observamos que el resto de nuestro cuerpo se siente atraído hacia este mago y que nuestra mano se encuentra dentro del bolsillo buscando disimuladamente una moneda para ser admitidos en su espectáculo. Está robando nuestro dinero para someternos a engaño. Más tarde, cuando estemos sentados entre el auditorio esperando que el espectáculo empiece, nos encontraremos con que nuestro corazón late más deprisa que de costumbre y que contenemos la respiración. A pesar de que nuestra mente sepa que lo que va a ver no es más que una demostración de habilidad manual y destreza, el resto de nosotros se comporta como si algo realmente milagroso fuera a pasar. Nos comportamos de esta manera, puesto que en los niveles más profundos de nuestro ser aún existe un mundo lleno de misterio y admiración. Un mundo que opera más allá de los límites del espacio y el tiempo, y más allá también de la lógica y la casualidad. Nos vemos atraídos hacia este mago exterior de una manera irracional y compulsiva, pues dentro de nosotros existe un mago arquetípico, que es incluso más atractivo y convincente que el que tenemos delante, dispuesto a demostrarnos que existe una realidad milagrosa dentro de nosotros mismos, en cuanto nos sintamos realmente dispuestos a dirigir nuestra atención en su dirección. No es de extrañar, pues, que nuestro intelecto se proteja y ponga freno a la sola idea de magia. Si nuestra mente admitiera este tipo de realidad, correría el riesgo de perder el imperio que su razón ha construido ladrillo a ladrillo durante siglos. Aún así, la coacción del mago es hoy tan fuerte en nuestra cultura que empiezan a construirse muchos puentes entre su mundo y el nuestro, sobre los que la razón puede caminar con firmeza. Algunos fenómenos parapsicológicos se examinan ahora bajo condiciones científicas controladas. La meditación trascendental atrae a cientos de seguidores al ofrecer pruebas objetivas de su efecto saludable en la presión sanguínea y sobre los estados de ansiedad. Con el uso de máquinas de biofeedback y otros inventos, se están estudiando diversos tipos de meditación y avanzamos en las investigaciones de los efectos que la meditación tiene sobre el cáncer. Parece ser que en nuestro siglo la palabra magia y realidad vayan a convertirse en una sola. Quizá estudiando al mago podamos alcanzar una nueva unidad dentro de nosotros mismos. La segunda carta de la fila es la papisa. Nuestra Señora Papisa, llamada a veces la Suma Sacerdotisa, simboliza el arquetipo de la Virgen familiar tal y como aparece en los mitos y escrituras sagradas de diversas culturas. La aparición de una virgen es un motivo que se observa tan frecuentemente entre los credos de muchos pueblos separados, tanto en el tiempo como por la geografía, que su origen solo puede explicarse como un modelo arquetípico inherente a la psique humana. El arquetipo de la Virgen celebra una humilde receptividad hacia el Espíritu Santo y una dedicación a su encarnación en una nueva realidad como el Hijo Divino o el Salvador. En nuestra cultura, el relato bíblico de la Virgen María representa este arquetipo. La papisa es de alguna manera la representación de la Virgen de la Anunciación como se conoce en el arte católico. A menudo aparece sentada y con el libro Los Profetas abierto delante de ella, igual que en el tarot. El arquetipo de la Virgen cautivó a pintores y escultores durante siglos, y para cada mujer el hecho del embarazo erige como la elegida para ser la portadora de un nuevo espíritu. Hoy se ha vuelto activa de otra manera, pues parece ser que es la Virgen la que ha inspirado lo que es más auténticamente femenino y animoso en el movimiento de liberación de la mujer. Así como se escogió a la Virgen María para un destino único, para el que no había lugar en la posada, la mujer de hoy está llamada a realizarse a sí misma por caminos para los que la sociedad colectiva de hoy aún le cierra las puertas. Así como la Virgen se vio forzada por su vocación a abandonar el cómodo anonimato y la seguridad de la tradicional vida familiar, portando solo su carga y alumbrando a su nuevo espíritu en la más humilde de las circunstancias, las mujeres de hoy, para las cuales ha sonado claramente la nueva anunciación, tienen que sacrificar su seguridad y soportar la soledad y la humillación, a veces en circunstancias más pesadas que la rutina del ama de casa y de la madre de familia, para traer a la realidad el nuevo espíritu que se agita dentro de ellas. En este esfuerzo habría que dedicarle una hornacina especial a la Virgen para su veneración, ya que sigue mostrándose como único símbolo de la fuerza pasiva del principio femenino. Aunque dedicada al servicio del espíritu, la Virgen nunca perdió el contacto con su propia feminidad. Parece significativo que María,
una de las figuras más poderosas de nuestra tradición judeocristiana, haya permanecido en nuestra cultura como un paradigma de la mujer femenina a ultranza. Las dos cartas siguientes, la emperatriz y el emperador, simbolizan los arquetipos a gran escala del padre y de la madre. Poco hace falta decir a propósito del poder de estos dos arquetipos, ya que todos los hemos experimentado en relación con nuestros padres y madres personales o con otros seres humanos que tuviéramos como tutores. En la niñez probablemente vimos a nuestros padres entronizados como la buena, nutricia y protectora madre, y el omnisciente, poderoso y valiente padre. Cuando como seres humanos que son, fallaron en representar estos papeles de acuerdo con nuestro guión, a menudo sentimos a nuestra madre como la madrastra mala o la bruja negra, y como el diablo rojo, el cruel tirano, si se trató del padre. Pasaron muchos años de ridículas proyecciones antes de que pudiéramos ver finalmente a nuestros padres como seres humanos que, como nosotros, poseen el potencial para el bien y para el mal. Aún siendo adultos, si nuestros padres viven todavía, podremos descubrir algunas áreas en las que regresamos a esquemas de costumbres propias de la juventud y nos sentimos niños ante su paternidad de diferentes maneras. Cuando esto sucede, podemos sentir que querríamos romper con ellos si fuera posible. Pero desde el punto de vista junguiano, esta supuesta confrontación con los padres, aunque posible, no es necesariamente el primer paso para aclarar nuestro problema, puesto que aquí, como en el caso precedente el conductor y el autopista, son los arquetipos los que están trabajando. Sea cual fuera la personalidad y la acción de nuestros padres, por limitados o inconscientes que sean, tendríamos problemas semejantes con quien quiera que estuviese en su lugar siempre que no hubiéramos llegado a un acuerdo con el arquetipo del padre o de la madre que cada uno de nosotros lleva dentro de sí. La suerte es que tanto nosotros como nuestros padres somos marionetas de un drama arquetípico manejado desde atrás por figuras gigantescas, desde más allá de nuestra conciencia. Mientras esto suceda, ya puede haber buena voluntad, determinación, dedicación o lo que sea, que el resultado de la confrontación de las marionetas entre sí solo será un enredo mayor entre los hilos. Mientras esto suceda, ya que puede haber buena voluntad, determinación, dedicación o lo que sea, que el resultado de la confrontación de las marionetas entre sí solo será un enredo mayor entre los hilos. Obviamente, lo primero que hay que hacer es darse la vuelta y mirar de cara al titiritero para poder ver lo que hay arriba y, si es posible, desatar o soltar alguno de estos hilos. En futuros capítulos enfrentaremos a la emperatriz y el emperador y sugeriremos algunas técnicas para liberarnos de los hilos invisibles de estos maestros manipuladores. Una de las mayores contribuciones de Jung a la psicología es el descubrimiento de esta capa del inconsciente, así como de técnicas para su confrontación. Pues sin el concepto de arquetipo estaríamos atrapados para siempre jamás en un interminable baile circular con personas de una realidad ulterior. Sin estas técnicas para separar lo personal de lo impersonal, proyectaríamos en fin en nuestros padres o las gentes de nuestro alrededor unos modelos de comportamiento arquetípico que posiblemente ningún ser humano puede encarnar. El arcano número 5 es el Papa. En el dogma de la Iglesia, el Papa es el representante de Dios en la tierra, y como tal, es infalible. Él representa una figura arquetípica de la autoridad, cuyo poder sobrepasa el de padre y el del emperador. En términos junguianos, representa la figura del hombre sabio. Obviamente, proyectar esta infalibilidad y sabiduría sobrehumana en un ser humano, incluso el mismo Papa, resulta discutible. El arquetipo del viejo sabio que en la Biblia fue representado por los profetas hebreos y los santos cristianos es algo muy vivo hoy. Aparece a menudo en nuestra sociedad como un gurú con turbante o como un anciano vagabundo con barba, vestido con túnica blanca y sandalias. A veces se ha sometido a alguna disciplina espiritual, sea oriental u occidental, y en ocasiones incluso se nos aparece sin cartera. Si topamos con una presencia de este tipo y nos sentimos inclinados a adularle con devoción o bien le damos la espalda con rechazo instantáneo, podemos estar seguros de que el arquetipo está actuando. Pero si llegamos a conocerle en tanto que ser humano, puede ayudarnos a constatar que la iluminación es, después de todo, una cuestión personal más que institucional. Como el mismo tarot es a la vez sabio y viejo, nos ha pintado el arquetipo del viejo sabio de dos maneras.
El Papa de la carta número 5 nos lo muestra según sus aspectos más institucionalizado. El ermitaño de la carta número 9 nos lo enseña como un fraile medicante. Cuando lleguemos a estudiar estas dos cartas, tendremos la ocasión de contactar estas figuras como fuerzas dentro de nosotros. Conocer estos arquetipos nos ayudará a determinar hasta qué punto las cualidades que simbolizan están encarnadas en nosotros o en las personas que nos rodean. La carta que sigue al Papa se llama El enamorado. Aquí hallamos a un joven de pie entre dos mujeres. Cada una de ellas parece reclamar su atención, si no toda su alma. Seguramente el eterno triángulo es una situación arquetípica viva en nuestra experiencia. La intriga descrita en El enamorado no requiere mayor desarrollo aquí, ya que refleja la base del 90% aproximado de la literatura y los dramas del mundo actual. Quien desee refrescar su memoria a este respecto no tiene más que encender su televisor de vez en cuando. En el cielo, sobre y tras el enamorado, encontramos un dios con arco y flecha que está a punto de producir una herida mortal que puede resolver el conflicto del joven. Se trata del pequeño dios Eros, quien es, por supuesto, una figura arquetípica, así como también lo es el joven. Personifica un ego lleno de juventud. El ego se define técnicamente como en el centro de la conciencia. Es aquel que habla en nosotros y piensa de sí mismo como yo. En el enamorado, este joven ego, que se había liberado de alguna manera de la influencia coactiva de los arquetipos paternos, es capaz ahora de mantenerse en pie por sí mismo, pero todavía no es dueño de sí, pues como podemos ver está atrapado entre dos mujeres. Es incapaz de moverse. La acción principal de esta escena ocurre en el reino del inconsciente de los arquetipos ocultos a su conciencia actual. Quizá la flecha envenenada del cielo encenderá el fuego que le ponga en marcha. Si es así, tendremos que observar atentamente lo que sucede a continuación, puesto que de aquí en adelante en nuestra serie de cartas, este joven ego será el protagonista del drama del tarot. En este sentido, a menudo nos referimos a él como el héroe, puesto lo que seguiremos es su viaje a través del camino de la autorrealización. En la séptima carta, llamada El carro, vemos que el héroe ha encontrado un vehículo que le conducirá a su viaje y que lo maneja un joven rey. Siempre que aparece un joven rey en escena, tanto en sueños como en mitos, simboliza generalmente que un nuevo principio de conducta emerge. En la cuarta carta, el emperador aparece como la imagen de la autoridad. Es una persona mayor, sentada, dibujada en tamaño grande, de modo que ocupa la totalidad de la carta. En el carro, el nuevo gobernante está en movimiento y dibujado a escala humana, lo que significa que está actuando y que es más accesible que un emperador. Más importante que esto es que no está solo, se le ve actuando como parte de una totalidad con lo que el héroe empieza a conectar. El rey dibujado en esta carta es tan joven e inexperto como el mismo héroe. Si nuestro protagonista ha coronado su ego y lo ha puesto al mando de su destino, lo que queda del viaje no va a ser fácil. Con el carro llegamos a la última carta de la fila superior de nuestro mapa. A esta fila la llamaremos el reino de los dioses, pues se representa mucho de los personajes más importantes entronizados en la constelación celeste de los arquetipos. Ahora el carro del héroe le conducirá a la fila inferior, a la que llamaremos el reino de la realidad terrestre y de la conciencia del ego, puesto que aquí el joven empieza a buscar su fortuna y establecer su identidad en el mundo exterior. Liberándose cada vez más de los lazos que lo ataban a la familia, arquetípica dibujada en la fila superior, intenta hallar su vocación, establecer su propia familia y asumir su lugar en el orden social. Habiendo estudiado los dioses de la fila superior, recorreremos de una manera más rápida las cartas de las siguientes filas para obtener una visión amplia de cómo se desarrolla el argumento. La primera carta de la segunda fila es la justicia. Aquí el héroe debe evaluar los problemas morales por sí mismo. Necesitará la ayuda de ésta para medir y sopesar los asuntos difíciles. Después viene el ermitaño, que lleva una linterna. Si el héroe o protagonista no encuentra la luz que necesita en una religión establecida, este fraile puede ayudarle a encontrar una luz más individual. La carta que sigue al ermitaño es la rueda de la fortuna,
que simboliza una fuerza inexorable en la vida que parece actuar fuera de nuestro control, pero a la que todas debemos enfrentarnos. La carta siguiente, la fuerza o la fortaleza, nos muestra a una dama domando a un león. Ella ayudará al héroe a domar su naturaleza animal. Quizá la primera confrontación no tenga un éxito completo, puesto que en la siguiente carta, llamada El Colgado, vemos al joven colgado boca abajo atado de un pie. Al parecer no está lesionado, pero está al menos por ahora completamente desválido. En la siguiente carta se enfrentará con la muerte, una figura arquetípica ante cuya guadaña todos nos encontramos desarmados. Pero en la última de las figuras de esta segunda fila aparece una que ayuda, la templanza. Es un ángel que vierte un líquido de una vasija a otra. En este punto, las energías y esperanzas del protagonista empiezan a fluir de nuevo en otra dirección. Hasta aquí ha estado comprometido en liberarse de las coacciones de los arquetipos que le afectaban personalmente en el mundo de los seres vivos y de los acontecimientos, y en establecer un nivel para su ego en el mundo exterior. Ahora está preparado para dirigir sus energías de una manera más consciente hacia el mundo interior. Así como hasta entonces buscó el desarrollo del ego, su atención va a orientarse ahora hacia un centro psíquico más amplio, al que Jung llamó sí mismo o self. Si definimos el ego como el centro de la conciencia, entonces podemos definir al sí mismo como el centro que abarca la totalidad de la psique, incluyendo ambos, consciente e inconsciente. Este centro trasciende el débil yo concienzado por el ego. No es que el ego del héroe deje de existir, simplemente ya no lo va a experimentar como la fuerza central que motiva sus actos. De ahora en adelante, su ego personal va a dedicarse a un plano que está más allá del mismo. Se dará cuenta de que su ego no es más que un pequeño planeta que gira alrededor de un sol central gigantesco, el sí mismo. Durante todo el recorrido, el héroe había tenido pequeñas visiones de este estado interior, pero mientras le acompañamos en su desventura por el recorrido de los arquetipos de esta fila inferior, veremos cómo se amplía su concienciamiento y aumenta su iluminación. Por esta razón llamamos a la fila inferior del mapa el reino de la iluminación celestial y de la autorrealización. La primera carta de esta fila es el diablo. Representa a Satán, esa infame estrella caída. Cada vez que este sujeto aparece en nuestro jardín, trae consigo un rayo de luz, como veremos al estudiarlo después. La secuencia de las 4 cartas que siguen es la torre de la destrucción, la estrella, la luna y el sol. Representan diversos estadios de iluminación en orden ascendente. A estas le sigue el juicio. Aquí un ángel con una trompeta irrumpe en la conciencia del héroe con un glorioso rayo de luz para despertar al muerto durmiente. En la tierra debajo, un joven se levanta del sepulcro mientras 2 figuras a su lado están en actividad de oración y de admiración ante este milagroso renacimiento. Con la carta final del tarot, el mundo, el sí mismo ahora totalmente realizado, se encarna como un grácil danzarín. Aquí, todas las fuerzas contradictorias con las que hasta ahora ha tenido que enfrentarse el héroe aparecen juntas en un mundo. En esta última figura del tarot, el sentido y el sinsentido, la ciencia y la magia, el padre y la madre, la carne y el espíritu, todos están juntos en una armoniosa danza de puro ser. En las 4 esquinas de esta carta, 4 figuras simbólicas parecen testimoniar este último milagro. Hemos completado esta primera visión de los 22 arcanos como aparecen desplegados en nuestro mapa. Mientras seguimos la suerte del héroe a través de estas cartas, observaremos la interconexión en el eje horizontal, cómo cada experiencia que encontramos a lo largo del camino evoca la que le sigue. Cuando lleguemos a estudiar las cartas de la fila inferior, estableceremos conexiones en sentido vertical entre estos arcanos y los que tienen inmediatamente encima en el mapa. Vamos a ilustrar lo que decimos. Tal como hemos ordenado las cartas en nuestro mapa, pueden verse no solo como 3 filas horizontales de 7 cartas, sino como 7 filas verticales de 3 cartas cada una. Como descubriremos, las cartas también tienen una conexión significativa en el sentido vertical. Por ejemplo,
La primera línea vertical nos muestra el mago en lo más alto, el diablo abajo y la justicia sentada como mediadora entre los dos. Pueden establecerse muchas conexiones entre estas dos cartas, pero la más inmediata que podríamos considerar es que el aparentemente benigno mago de la carta número 1 y el mágico diablo de la carta 15 tienen que ser considerados cuidadosamente en nuestras vidas, puesto que si no le damos al diablo lo que le debemos, él lo tomará de todas maneras, y si lo ignoramos, va a actuar desde atrás de modo destructivo. Así pues, las cartas de esta fila vertical parecen decirnos que mientras usemos los dos platillos de la balanza de la justicia, habrá menos oportunidad de que ninguno de los magos nos juegue una treta a nuestras espaldas. Como veremos después, las cartas de la segunda fila horizontal del reino de la realidad terrestre y conciencia del ego actúan a menudo como intermediarios entre las del reino de los dioses arriba y las del reino de la iluminación y autorrealización abajo. De hecho, todas las cartas de la segunda fila, como esta primera de la justicia, tratan específicamente del equilibrio. Por ejemplo, la fuerza trata de establecer un equilibrio entre ella misma y un león, y la templanza está absorta en crear una interacción equilibrada entre los fluidos de las jarras que sostiene. De una manera más sutil, las otras cartas que esta fila pueden verse como símbolos de un tipo de equilibrio entre fuerzas antagónicas. Por esta razón podríamos subtitular la segunda fila horizontal como la del reino del equilibrio. Por lo que se ha dicho, es fácil comprender por qué Jung escogió para este proceso de autorrealización el nombre de individuación. Enfrentándonos a los arquetipos y liberándolos a la vez de las coacciones a las que nos someten, uno se vuelve cada vez más capaz de responder a la vida de una manera individual. Como hemos visto, el comportamiento de aquellos que desconocen los arquetipos está condicionado por fuerzas invisibles. Es algo tan rígidamente programado como el comportamiento instintivo de los pájaros y de las abejas, que reaccionan siempre de una manera preestablecida a idénticos estímulos, aparearse, anidar, emigrar, etc., que efectúan según modelos idénticos generación tras generación. Así pues, cuando un ser humano ha completado un cierto grado de conocimiento de sí mismo, es capaz de efectuar elecciones distintas de las de la bandada y expresarse de una manera que es la suya propia. Al haber establecido contacto con su propio y verdadero sí mismo, ya no se agobiará más por las críticas de los demás, sean internas o externas. Lo que ellos hagan o digan tendrán menos influencia en su vida. Será capaz de examinar las costumbres sociales y las ideas y adoptarlas o no según su elección. Será libre de actuar de manera que colme sus necesidades internas más profundas y de expresar lo más auténtico de él mismo. Es importante darse cuenta aquí de que a medida que una persona gana independencia para ser inconformista, gana a la vez seguridad personal para ser conformista. Como Jung señaló frecuentemente, una persona individuada no es lo mismo que una persona individualista. No trata de conformarse con las costumbres, pero tampoco siente la necesidad de desafiarlas. No trata de separarse de sus compañeros adoptando vestimentas extrañas o comportamientos fuera de lugar. Por el contrario, como se siente realmente una expresión única de la divinidad, no tiene necesidad de demostrárselo a nadie. Cuando encontramos a una de estas personas, normalmente no se les puede distinguir a simple vista del resto de un grupo. Su comportamiento público y su vestimenta no le distinguen. Pueden estar participando activamente en la conversación o en silencio, pero casi al momento puede apreciarse una cualidad indefinible en su modo de ser que nos atrae. Es como si todo lo suyo, sus vestidos, sus gestos, la manera de sentarse le perteneciera. Nada en él es sobreimpuesto. Todo lo que dice o hace parece brotar de lo más profundo de su centro, de modo que sus más pequeños comentarios nos aparecen con un significado nuevo. Si está callado, su silencio también le pertenece. Es un silencio cómodo tanto para él como para nosotros. A menudo esta persona parece más presente y activa en silencio que aquellos que participan de una manera más activa, porque está en contacto con su propio sí mismo.
y el nuestro responde, de modo que estar en silencio junto a este tipo de personas puede abrirnos nuevos panoramas de conciencia. Al estar a gusto consigo mismo, está instantáneamente a gusto con nosotros y nosotros con él. Nos sentimos como si lo hubiéramos conocido desde siempre. La comunicación es tan abierta y fácil que le comprendemos y a pesar de eso nos inquieta. Por un lado, es la persona más original que hayamos encontrado jamás y por otro, es igual que nosotros. Es una paradoja. El sí mismo es la más paradójica y engañosa de todas las fuerzas que actúan en el fondo de nuestro inconsciente. Es este sí mismo lo que impulsará al héroe a salir del útero familiar, buscar su destino en el mundo exterior y lo que le devolverá a casa para la realización de su propia individualidad. Mientras seguimos al héroe durante el viaje, compartiremos su emoción con él, sus experiencias tal y como están dibujadas en los arcanos. Hay diversas técnicas para ponernos en contacto con las cartas. Cada persona encuentra su propia manera de adentrarse en los dibujos, pero ofrecemos a continuación algunas sugerencias que han sido útiles para otros. Por ejemplo, hay personas a quienes les gusta formar un libro de recortes sobre el tarot. Consideran que los arcanos cobran vida cuando se encuentran algo singular que se refiere a ellos. En cuanto se les presenta atención, parecen saltar de modo inesperado hacia nuestras vidas. Sucede con frecuencia que empiezan a aparecer artículos, fotografías, grabados y referencias diversas sobre el tarot de una manera mágica y con una frecuencia inusitada. Asimismo, el estudiar una carta específica parece abrir de pronto los almacenes de la imaginación creativa, de manera que llegan a la conciencia visiones interiores o ideas procedentes al parecer de ningún lado. Estas criaturas sutiles son tan efímeras como las mariposas, si no las cogemos al vuelo, desaparecerán para siempre. Cuando ocurren estos estallidos de creatividad, a menudo sucede que no tenemos tiempo de sentarnos y prestarles plena atención. Conviene, pues, tener un lugar fijo donde guardarlas a salvo para usarlas como referencia en el futuro. Un lugar donde podamos escribir la idea básica de una trama, dibujemos un boceto para un cuadro posterior o escribamos las líneas maestras de lo que será un poema. Si tenemos alguna aptitud para el arte, nos gustará desarrollar estas ideas después. Si no la tenemos, lo que nos gustará es tenerlas en reserva para futuras referencias en el viaje que hagamos a través de nuestro tarot personal. En cualquier caso, un álbum de recortes o un bloc de hojas sueltas, una para cada uno de los arcanos, puede ser un lugar conveniente para recopilar este material y tenerlo al alcance de la mano en cualquier momento. Todos reaccionamos de diferente manera a las diferentes cartas. Algunas nos atraen, otras nos repelen. Algunas nos recuerdan a gente que conocemos o que hemos conocido en el pasado. Otras son como figuras que hemos visto en sueños o fantasías. Y otras nos sugieren episodios dramáticos. Quizá lo realmente importante es que cuando dirigimos nuestra atención a una carta concreta del tarot y seguimos luego las sugerencias que se derivan de ella, nos hallamos abiertos a experiencias nuevas y fascinantes. Los arcanos se estudian mejor en secuencia. Su orden numérico crea un modelo tanto en el tapete del juego como dentro de nosotros mismos. Para seguir este modelo, nuestra imaginación nos proveerá del pasaporte necesario. Hay muchas maneras de estimular la imaginación, por lo que ahí van algunas de las ideas que han servido a otros. Acérquese directamente a cada carta, antes de leer el capítulo sobre ella. Eso le ofrecerá la oportunidad de reaccionar de una manera espontánea y libre a lo que hay dibujado en ella. Es una buena idea estudiar la carta durante unos minutos y apuntar luego con autenticidad las reacciones, ideas, recuerdos, asociaciones, todo lo que venga a la mente, aunque solo sean 4 palabras. Recuerde que estas notas son solamente para usted, o sea que deje volar libremente su pluma. No censure nunca nada por descabellado que parezca, pues puede conectarlo con interiorizaciones posteriores. Al igual que con las personas, la primera impresión es a menudo más significativa de lo que parece en el momento, así que escríbalo todo, palabra por palabra. Por favor, no trate de analizar, valorar o etiquetar lo que haya escrito. Déjelo descansar para futuras consideraciones. Más tarde, cuando ya haya conocido ese arcano, será interesante comparar su primera impresión con sus reacciones posteriores. Sea lo que sea, piénselo durante su trabajo cotidiano.
Guarde estos sucesos en la mente como puede guardar una poesía, pero no razone sobre ello. Los personajes del tarot son criaturas de la imaginación, y el foco del intelecto puede hacer que se esfumen para siempre. Como los personajes del tarot no pueden hablarnos por sí mismos, tenemos que usar todos los sentidos para llegar hasta su esencia. Una sorprendente manera de lograrlo es colorear las cartas. La baraja del tarot de Marsella no se vende sin color, pero se puede hacer una versión en blanco y negro con una fotocopia. Invariablemente, quienes lo han hecho de esta forma aseguran que su comprensión cobró una nueva dimensión. Haga lo que haga o lo que no haga en relación con las cartas, recuerde que todas las sugerencias que damos aquí son solo eso, sugerencias. Son básicamente útiles como precalentamiento para nuestra imaginación, así como para introducir los personajes del tarot de nuestro mundo, donde podemos tener una mejor visión de ellos. Es axiomático que los símbolos, sentimientos e intuiciones que nos llegan no vienen etiquetados como buenos o malos. Según se demostrará repetidamente en este estudio, es una característica de los materiales simbólicos abarcar los opuestos, así como incluir paradojas entre semejantes. Viviendo como lo hacemos en un mundo de esto o lo otro, de opuestos fijos, puede ser reconfortante pensar que en el mundo de los sentimientos, intuiciones, sensaciones y de las ideas espontáneas al que vamos a acercarnos, podemos abandonar la regla de medirlos esto o lo otro que usamos para nuestras elecciones en la vida diaria. Estamos a punto de entrar en el mundo de la imaginación, ese mundo mágico cuyas palabras claves son ambos y además. Como reacción a un cierto arcano del tarot, no podemos actuar correctamente si lo probamos y al mismo tiempo no podemos estar equivocados. Por eso, lo mejor es reaccionar al tarot de la manera que nos guste más, ligeros de corazón y con las manos libres. Que haya sitio para todo, pero sin esperar nada. Deben jugar a la imaginación. Disfruten, disfruten. Estas son, pues, algunas de las maneras de explorar el significado de las cartas. De vez en cuando añadiremos más sugerencias para quienes estén interesados en ello. En los siguientes capítulos ampliaremos el sentido de cada uno de los arcanos presentando temas de los mitos, de la literatura, del teatro, así como de las artes plásticas que enriquezcan su mensaje. No se ofrecen como conclusiones, sino como trampolines para nuestra imaginación. La dimensión final de este estudio, la dimensión de profundidad, la encontrará el lector por sí mismo. Solo él podrá explorarla plenamente y relacionar sus hallazgos con su propia vida. Cada uno debe descubrir su propio camino en el mundo no verbal del tarot. Aunque tengamos que seguir algunas indicaciones durante el camino, no olvidemos que las cartas, por sí mismas como vimos, no son signos, son símbolos. No se les puede dar ninguna definición precisa. Son expresiones pictóricas que señalan más allá de sí mismas hacia fuerzas que ningún ser humano comprendió del todo. Hoy en día, el hombre empieza al fin a comprender que cuanto más inconsciente permanezca de estas fuerzas arquetípicas, más poder tiene para gobernar su vida. Vamos pues a contemplar los símbolos. Veamos cómo se mueven, conectándonos con las raíces más profundas de nuestra historia y con las semillas de nuestros sí mismos que estamos por descubrir.